¿Por qué cayó el Imperio Romano? Los grandes hechos y procesos históricos nunca tienen una sola causa, son multicausales. Este es el caso de la caída del Imperio Romano, cuya decadencia comienza en el siglo III y culmina con la invasión de Roma por los germanos en el año 476. ¿Cuál fue su crisis? Es un periodo de cambios y transformaciones en el que lo viejo es cuestionado pero no desaparece del todo, sino que se transforma en algo nuevo y diferente. Esto es lo que ocurrió en Roma a partir del siglo III, cuando la capital comenzó a perder su tradicional autoridad como centro del imperio y las provincias adquirieron cada vez mayor autonomía. El imperio era muy grande y difícil de controlar. Cada uno de los ejércitos regionales trataba de imponer a sus generales como emperadores, provocando conflictos internos y aumentando la debilidad de Roma. Crisis militar y territorial. Ante la imposibilidad de mantener un territorio tan grande, en 395 Teodosio había separado el imperio en Imperio Romano de Oriente y en Imperio Romano de Occidente. En el Imperio Romano de Occidente, los pueblos fronterizos intentan cruzar sus fronteras. Este hecho, ligado al de la crisis política, hace que cada vez más los generales vayan teniendo más poder y muchas veces son los emperadores los que se adaptan a los militares y no al contrario. ¿Qué pasaba con la economía romana? Frente a la inseguridad provocada por la crisis del siglo III, las actividades comerciales y artesanales comenzaron a detenerse. Muchas ciudades romanas, que vivían de la recaudación de impuestos al comercio, comenzaron a despoblarse. Roma ya no conquistaba más, estaba a la defensiva y al no haber nuevas conquistas se perdió una de las principales fuentes de las riquezas imperiales. Los esclavos se tornaron escasos y por lo tanto más caros. ¿Qué era el colonato? El sistema esclavista se hizo poco rentable para los propietarios de esclavos, y la manutención de los trabajadores resultó una pesada carga, lo que motivó al propietario a liberar a muchos de ellos, pasando estos al estado de colonos, bajo el vínculo de colonato. ¿A qué se llamó la tetrarquía? Cuando a fines del siglo III Diocleciano se propuso reorganizar el imperio, se le ocurrió una nueva forma de gobierno, lo dividió en dos regiones, la oriental y la occidental. El imperio pasaría a estar gobernado por dos césares, con poder militar, y dos augustos, con poder político. A este sistema se lo llamó tetrarquía, gobierno de cuatro. ¿Cómo surgió Constantinopla? Constantino el Grande comenzó a erigir la Nueva Roma en el año 324 y en el 330, fue consagrada bajo el nombre de Constantinopla, o ciudad de Constantino, convirtiéndola en capital del Imperio Romano de Oriente, conocido como Imperio Bizantino. Para sus habitantes fue siempre una capital romana. ¿Quién dividió definitivamente al imperio? El emperador Teodosio, quien al morir dejó como herencia el imperio a sus dos hijos. A Honorio le pasó el occidente y a Arcadio, el oriente. Esta división terminó de debilitar al imperio. Nuevas invasiones exteriores como la de los godos, vándalos y burgundios, que ocuparon la Galia, Francia, Hispania, España, e Italia, dieron el golpe de gracia a lo que quedaba de la gloria de Roma. ¿Cómo termina esta historia? En el año 410 el rey visigodo Alarico ocupó y saqueó Roma. A partir de entonces se sucederán las invasiones hasta que en el 476 el último emperador de Occidente, Rómulo Augusto, fue depuesto por el germano Odoacro. El Imperio Romano de Occidente llegaba a su fin con un emperador que llevaba el nombre de uno de los fundadores de Roma. El Imperio de Oriente sobrevivirá en Bizancio hasta la invasión turca de 1453. El inicio y el final. Llegamos a este punto de video en resumen. Con la caída del Imperio Romano de Occidente en el 476 se inicia la Edad Media, que termina con la caída del Imperio Romano de Oriente en 1453. Entonces comenzará la Edad Moderna, pero esa es otra historia.